Bendiciones, amada iglesia del Señor, que Dios le bendiga. Una vez más damos gracias al Señor por la oportunidad en la cual la iglesia sigue reunida y unida hoy más que nunca, en medio de una aparente distancia, un distanciamiento social. La iglesia, aunque estemos físicamente separados, estamos juntos por medio del Espíritu de Dios y por medio de la comunión en los santos, lo cual definitivamente se ha fortalecido en estos tiempos. Bueno, damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad de compartir su palabra por medios digitales como el cual hoy la iglesia en todo el mundo lo está haciendo, utilizando las plataformas de Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, para seguir cumpliendo con la misión de la iglesia, que es ser columna y baluarte de la verdad. Bueno, y en la tarde de hoy queremos hablar a la iglesia. Hoy no en el contexto de una iglesia que solamente está esperando que se le hable sobre cómo enfrentar sus miedos, cómo encontrar esperanza, lo cual ya es claramente evidente en la palabra del Señor. Y creo que en todo el mundo hay un mover de la iglesia del Señor en recordar a sus santos, a los elegidos del Señor, las buenas nuevas, las esperanzas, las bendiciones, las promesas, todas aquellas cosas que el Señor ha prometido en su palabra, que nos llenan de aliento y esperanza en tiempos tan difíciles. Creo que hemos sido sumamente intencionales en nuestros días en recordarle esto a la iglesia. Pero hay algo que la iglesia también necesita recordar, y especialmente en estos tiempos. No dejando atrás la idea de recordar las promesas del Señor y refugiarnos en ella, sino también juntas de la mano, estas dos verdades deben ser recordadas hoy. Debemos recordar tanto la esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús, sus promesas de redención, de salvación y de socorro en tiempos difíciles, como también el rol y la misión de la iglesia, no solamente en estos tiempos, sino en todo tiempo, pero de manera particular es tiempo de recordar para qué estamos aquí, por qué estamos aquí en la tierra y no hemos sido sacados de ella hace ya bastante tiempo. Si la iglesia de hecho permanece todavía aquí en la tierra y aún en medio de tribulaciones y dificultades como esta difícil pandemia del coronavirus, es porque la iglesia tiene una misión y un rol que cumplir para hoy. Es por eso que quiero que me acompañen por favor en sus Biblias en Mateo capítulo 10, los versículos del 24 al 33. Leamos junto la palabra del Señor y dice así: y un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no le temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá en tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis vosotros, valéis más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Este texto de Mateo capítulo 10, como bien hemos mencionado en otras ocasiones a la iglesia, por medio de la predicación de series y la enseñanza sistemática
de la palabra del Señor. Recordando que Mateo capítulo del 8 al 10 forman parte de el set de señales y eventos que ocurrieron inmediatamente. Se inaugura el ministerio de predicación del Señor Jesús y su ministerio de enseñanza. Sabiendo que Mateo del 5 al 7, conocido como el Sermón del Monte o el umbral en el cual se predica el mensaje del Sermón del Monte, es el evento en el cual Mateo como evangelista registra la primera oportunidad de predicación pública de Jesús, pero inmediatamente en los capítulos 8, 9 y 10 comienzan a presentarse eventos en formas de señales y también eventos particulares que dan como, o tienen mejor dicho, como finalidad evidenciar, autenticar, validar el ministerio activo de Jesús, su predicación, su poder y su función. De hecho, el capítulo 10 viene a completar la idea de la función del ministerio activo de predicación y enseñanza, o conocido como las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús, ya que en el capítulo 10, en muchos de sus Biblias, se registra el evento como título llamamiento de los 12 apóstoles. Es en este capítulo 10 donde, después de Cristo predicar ese maravilloso mensaje del Sermón del Monte de Mateo del 5 al 7, después del capítulo 8, registrar una serie de eventos milagrosos que autentican el ministerio de Jesús y su rol de Mesías. Igual el versículo 9 evidencia más señales y eventos que son la autenticación a su rol ministerial y a su rol como el Mesías enviado. Y es en este capítulo 10 donde se registra el evento en el cual él llama a sus discípulos, a aquellos que iban a tener la función de, junto con él, enseñar este poderoso evangelio que se predicó del 5 al 7 y que se evidenció en poder en los capítulos 8 y 9. Me llama mucho la atención que a partir del versículo 24 el Señor utiliza no solamente palabras de empoderamiento, palabras de exhortación, palabras que tienen un llamado a la acción inmediata, pero también consuelo para lo de venir. Consuelo porque evidentemente nuestro Señor Jesús resalta la idea de que Él como el maestro, Él como la cabeza de ese ministerio, si Él estaba siendo perseguido, si Él estaba siendo acusado, si Él estaba siendo difamado, si Él estaba siendo menospreciado, cuánto más aquellos que seguirían su ministerio y aquellos que en el nombre de Jesús predicarían también el evangelio. De hecho, esta es la evidencia o la primera evidencia registrada en uno de los evangelios sinópticos como el de Mateo, en el cual Dios, o mejor dicho, nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, establece el rol de sus discípulos. ¿Cuál debe ser la función de aquellos que pretenden seguir a Jesús? Versículo 24, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Es decir, que es evidente que todo aquel que pretende y quiere ser un discípulo del Señor, un siervo del Señor, tendrá que tener en cuenta que su función, su rol, estaría directamente ligado a lo que fue la función y el rol de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Su rol cuál fue? Su rol fue el rol de la predicación. Su rol fue el rol de la proclamación del evangelio de salvación. Su rol fue traer vistas a los ciegos. Su rol fue sacar de las tinieblas a los perdidos. Su rol fue anunciar la salvación del Señor. Su rol fue libertar a los cautivos. Su rol fue proclamar la salvación por medio de la predicación y de la enseñanza de la palabra de Dios. Ese fue el rol de nuestro Señor Jesucristo como maestro y como cabeza de los discípulos. Por lo tanto, hoy nosotros, como sus discípulos también, no quedamos eximidos ni exentos de cumplir este rol de nuestro Señor. Tenemos la responsabilidad y el deber de continuar proclamando también las buenas nuevas de salvación. Tenemos el compromiso y
y la responsabilidad de no callar nuestros labios. Y sobre todo en estos tiempos, mis amados hermanos y amigos, es tiempo propicio para que la iglesia se empodere, se levante y salga de donde está oculta. No podemos salir a las calles, nuestros templos están cerrados, pero nuestra boca no está cerrada. El Señor nos ha dado herramientas como las redes sociales, como canales masivos de expansión en el cual nosotros podemos proclamar la palabra del Señor. Por lo tanto, podemos estar distanciados, podemos estar de alguna manera llamados a un confinamiento, pero nunca la palabra del Señor será silenciada ni encerrada. Y ese es el mensaje que hoy quiero darte, iglesia del Señor. La palabra de Dios no puede ser silenciada y nunca será encerrada. Podemos estar encerrados en nuestras casas sin poder salir a las calles, pero podemos utilizar las redes sociales, los medios que el Señor nos dejó para continuar proclamando el evangelio de salvación, sobre todo en estos tiempos. ¿Por qué, hermanos? Versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como también el cuerpo en el infierno. Amados hermanos, para nadie es un secreto que es posible que tengamos miedo. De hecho, uno de los principales miedos que podemos estar experimentando hoy es el miedo a un posible contagio de esta pandemia, en el cual muchos pudieran perder la vida. De hecho, las cifras son ya bastante significativas de cuántas personas han perdido su vida por medio de este contagio del coronavirus. Y se vale tener miedo, hermanos, porque el miedo es parte de una naturaleza humana. Sin embargo, ¿qué nos está diciendo el Señor Jesús aquí en el versículo 28? No tengan miedo. No tengan miedo a perder su vida. Más bien tengan miedo a aquel que, además de quitarle la vida, también nos puede llevar al infierno. Hermanos, ¿cuántas personas hoy están muriendo sin la oportunidad de entregar su vida al Señor? ¿Cuántas personas hoy han perdido la vida y no conocen, o mejor dicho, no han escuchado, o quizás la escucharon, pero no fueron alcanzados por el evangelio de salvación? Amados hermanos, hoy más que nunca debemos nosotros continuar proclamando el evangelio de salvación, continuar abriendo nuestras bocas para proclamar la salvación del Señor, para que nuestro Rey y Salvador Jesucristo, en su gracia, rescate a aquellos que Él quiere rescatar por medio de la predicación. No tengamos miedo. No tengamos miedo. No tengamos miedo a perder la vida. Más bien tengamos miedo, además de perder la vida, que nuestra alma es echada en el infierno, hermanos. Esto es un momento crucial y decisivo para la raza humana, pero también crucial y decisivo para la iglesia del Señor. Es un momento donde la iglesia no puede quedarse callada, no puede ocultarse con miedo en sus casas, no puede encerrarse en sus habitaciones y en sus puertas con pánico, ansiedad y estupor. La iglesia del Señor no puede tener miedo, y más ahora debemos levantarnos y proclamar las buenas nuevas de salvación, porque si a algo hay que tenerle miedo es a la posibilidad de una muerte sin Cristo. Mas nosotros, por la gracia del Señor, por su bendita misericordia y su piedad, a pesar de la verdad que estamos viviendo, tenemos también la esperanza y la certeza en nuestra alma de que estamos con Cristo. Por lo tanto, no tengamos miedo. Pero en este contexto, sobre todas las cosas, no tengamos miedos a proclamar la palabra del Señor, pues ella hoy es más importante que cualquier cosa. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo y su gracia salvadora es hoy más importante que la posible cura o vacuna al coronavirus. Pues de qué vale que podamos ser sanados y salvados de una muerte física cuando inminentemente nos espera una segunda muerte, es la muerte espiritual.
Es por eso que la iglesia del Señor, que tiene a Cristo, que tiene la verdad, no puede encerrarse en sus casas. En el sentido, no en sentido literal, claro que sí, debemos estar guardados en nuestra casa porque eso es lo que manda y eso es lo que debemos hacer, pero en el sentido de que no debemos encerrarnos con miedo a no proclamar el evangelio de salvación, sino que debemos abrirnos hoy más que nunca a predicar la palabra por las herramientas que Dios nos ha regalado. Amado hermano, si tenemos amigos, familiares, alguien cercano que no conoce del Señor, este es el momento oportuno para hablar de la palabra del Señor y para predicar la salvación. Sabiendo de que el Señor Jesús a esto nos ha encomendado y este es nuestro rol como sus discípulos. Y Él nos ha llamado a no temer a perder nuestra vida, sino temer a que nuestra alma sea echada al infierno. Y ahora también quiero invitarte a reflexionar, no solamente en esta verdad del evangelio y en la verdad de la proclamación de la palabra, sino en la verdad si estamos nosotros convencidos de esto. ¿Qué tanto estamos nosotros atemorizados por perder nuestra vida? ¿Qué tanto miedo tenemos? Y si es la idea o el hecho de perder nuestra vida el mayor miedo que tenemos hoy, amados hermanos, yo te invito a que repasemos una vez más los textos del evangelio y entendamos de que la mayor preocupación de una persona no puede ser perder su vida, sino que sea echado al infierno. Y ya para finalizar, ¿qué más nos dice nuestro Señor? Versículo 29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con forma de pregunta. Y sin embargo, ni uno de ellos caen a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La semana pasada, mi familia recibió la triste noticia de que uno de mis tíos, hermano de mi papá, residente en España, falleció por causa de complicaciones con el COVID-19. Él estaba ingresado en la clínica esperando ser operado de un tema cardíaco, un tema arterial, y allí desafortunadamente contrajo en la clínica el COVID-19 y, como se podrán imaginar, las complicaciones que ya causa a personas con condiciones de este tipo son inminentes. Para nosotros como familia ha sido muy triste, pero a la vez estamos esperanzados y llenos de paz, porque ese familiar que acabamos de perder era un hombre de Dios, misionero que hace más de 15 años salió de República Dominicana junto a su familia a España a trabajar la obra de Dios como plantador de iglesia. Allí jugó el papel también de pastor. Y a pesar de que nos duele, estamos llenos de paz, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia le dijo bienvenido a casa. Así que, amados hermanos, esa es la esperanza del creyente. Sin importar qué condiciones estemos viviendo y sin importar a qué estemos expuestos hoy, no tengamos más miedo. Y no tengamos miedo a lo que el coronavirus pueda hacer. Tengámosle miedo a lo que el pecado y Satanás puede hacer en las vidas de muchos. Así que el Señor nos ayude a despertar el evangelio, a salir a predicar el evangelio, no salir literalmente de nuestras casas, pero utilizar la plataforma que el Señor nos está poniendo en nuestras manos, plataforma de más alcance aún, para que podamos ser luz y sal en medio de este mundo que convulsiona y donde muchos corren por su vida,
pero su vida física, olvidando, o mejor dicho, ignorando que hay una vida eterna, la cual es más importante que la vida terrenal. Que el Señor nos ayude, amada iglesia, a poder ser luz y sal en estos tiempos, a salir del miedo y a utilizar con poder la palabra del Señor y utilizar nuestros labios para proclamar las buenas nuevas de salvación a todos. Señor le bendiga. Sigamos confiando y esperando en nuestro Dios, pues Él tiene cuidado de los suyos. Aún nuestros cabellos están contados y Él cuida de los suyos. Dios le bendiga, iglesia, y levantémonos y proclamemos la verdad. Bendiciones.